Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Mentes Positivas. Espero que estén muy bien y bueno. Hace un par de días les comenté que les iba a compartir por aquí una información muy importante para sanar su niño interior. Espero que les guste, espero que también estén haciendo el reto de sanación de 21 días del niño interior y que me cuenten en los comentarios qué les pareció. Todos llevamos dentro el niño que fuimos. Cuidar al niño interior es de vital importancia para la mejora emocional y para mantener una sana autoestima. Casi todos en la infancia hemos tenido heridas emocionales y si no las solucionamos en su momento, el niño interior estará dañado. Ahora podemos intentar comprender lo que pasa para sanarlo. Cuando sientas una emoción negativa, pregúntate por qué te sientes así y trata de comprenderte, de buscar la manera de mejorar esas negatividades. Ese niño interior solo necesita amor y aceptación. El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Oscar Wilde. Ahora te comparto un ejercicio para sanar a tu niño interior. Imagina tu etapa de la niñez. ¿Cómo eras con aproximadamente 8 años? Trata de visualizar cómo eras físicamente y si te cuesta, puedes mirar alguna foto para refrescarte la memoria y captar todos los máximos detalles posibles. Ahora, haz un ejercicio de visualización e imaginación. Imagínate a ti mismo de pequeño, en tu habitación completamente solo. ¿Qué hacías cuando estabas en tu cuarto a solas? Imagina aquella etapa de la niñez. Ve al pasado y recuerda cada detalle. ¿Qué muebles había en tu cuarto? ¿De qué colores eran esos muebles? ¿A qué jugabas? ¿Cuáles eran tus juguetes preferidos? Cuanto más detalles reales instales en la imaginación, mejor efecto tendrá el ejercicio. Piensa cómo te sentías cuando tenías 8 años. ¿Cuáles eran tus mejores amigos? ¿Qué te gustaba hacer en el colegio? ¿Cuál era tu materia, tu asignatura preferida? ¿Te gustaba colorear? ¿Cuáles eran tus colores preferidos? Ahora, imagínate a ti mismo como eres ahora. Imagina que estás entrando a la habitación que tenías cuando eras pequeño. Abres la puerta y ves a un niño cabizbajo e inseguro. Ese niño eres tú cuando eras pequeño. En la habitación estás tú, tal como eres ahora, acompañado por un niño que es el de la etapa de tu infancia. Y te preguntarás, ¿esto para qué sirve? Para sanarte de las heridas del pasado. Tu persona adulta puede conservar, acariciar al niño que fue usando la imaginación. Acércate a ese niño herido, sensible, temeroso, y pregúntale qué le pasa. Ahora puedes comprenderle, abrazarle, darle protección, apoyo y amor. Hazlo. Trátate como te hubiera gustado que te trataran en la niñez. Dale cariño y comprensión, abrázalo fuerte y dile que a partir de ahora estará a salvo, que lo cuidarás y aceptarás como se merece. Juega con él, diviértelo, deja que salga su espontaneidad. Sigue imaginando y visualizando que te llevas a tu niño a donde le apetezca. ¿Dónde deseabas ir cuando eras niño? ¿Qué capricho deseabas y no pudiste tener? ¿Qué afectos te faltaron? Ahora tú le puedes dar lo que desee, salir y divertirse. Y cuando ya tu niño interior se sienta motivado y alegre, vuelve a la habitación. Déjalo allí a salvo y despídete de él, diciéndole que cada vez que lo necesite irás a ayudarle, a comprenderle y a darle amor. Nuestro niño interior es esa parte de nuestro verdadero ser. Es allí donde residen las heridas. Es allí donde se formó parte de nuestro dolor emocional. Conocerlo, observarlo,
escucharlo, permitirnos recordar que también fuimos niños, así en este momento seamos adultos, es una de las claves y uno de los caminos más hermosos, más bonitos para llegar y para iniciar la sanación. Sigues siendo un niño en tu interior, pero es tu trabajo descubrirlo. Recuperar a nuestro niño interior supone recuperarse a sí mismo, resolviendo bloqueos emocionales que permanecen desde la infancia a nivel subconsciente. Los efectos de la imaginación. Si hiciste el ejercicio que te propuse antes y pusiste en marcha tu imaginación, te darás cuenta de que tus partes más inseguras, crueles y temerosas provienen de tu niño interior. Trata de cuidarlo, quererlo y aceptarlo, y notarás una gran mejoría emocional, a la vez que tu autoestima quedará reforzada. Los adultos que tienen a su niño interior saludable no se reprimen cuando les apetece hacer algo no propio de adultos, como por ejemplo pasar por un parque y montarse en un columpio. No les importará lo que la gente piense. Los adultos con el niño interior dañado se reprimen cuando desean hacer cosas propias de la infancia. Desean dar una imagen correcta, una imagen seria de adultos. No se dan cuenta de que todos los humanos tenemos la necesidad de volver a ser niños de vez en cuando. Y no es malo, no es inmadurez, sino que están dejando que su niño interior se divierta. Los adultos que tienen hijos pueden volver a divertir a su niño interior cuando juegan con ellos. ¿Quién no ha oído aquello de que al padre le gustan más los videojuegos que al hijo? En cambio, las personas adultas sin hijos se reprimen más a la hora de hacer cosas propias de la infancia. Ya no le dan golpes al balón, ni se ríen de cualquier tontería. Es como en la edad adulta. Ya hay que ser correcto y todo lo demás es de inmaduros. Los hombres no dejan de jugar porque envejecen. Envejecen porque dejan de jugar. Oliver Wendell. Lo cierto es que no hay nada más saludable que dejar que tu niño interior sea espontáneo. No lo reprimas. La edad adulta también necesita de vez en cuando sacar esa parte divertida. Algo que hemos hablado en repetidas ocasiones es que para sanar nuestras heridas de la infancia, para sanar las heridas de nuestros padres y a nuestro niño interior, es importante entender que si no tuvimos los padres que necesitábamos cuando éramos niños, llega un momento en la vida y en las etapas de sanación donde nos tenemos que convertir en eso, en nuestros propios padres, en nuestra propia madre y en nuestro propio padre. Aquí vamos a hablar de cómo activar al padre nutridor. Aquí lo fundamental es experimentar amor incondicional por el pequeñito. Un padre nutridor nunca condiciona su afecto, dependiendo si se llenan o no las muy personales expectativas. Ama, sin importar si la acción del niño es adecuada o no. Puede que le guste más o menos, que la acepte o la considere inadmisible. Pero hay una gran diferencia entre el hecho y la persona. Las acciones podrán no ser correctas, pero el amor a esa criatura no se pone en duda jamás. Esa es la base de convertirse en tu padre nutridor. Este pondrá límites claros para formar en valores, para generar acciones adecuadas, pero siempre lo hará de una manera amorosa. El padre nutridor manejará la disciplina, ayudando a generar responsabilidad en el niño y con el sistema de consecuencias y resultados en vez de premios y castigos. Este último es excelente para amaestrar a un animal, pero no para educar a un ser pensante. Los castigos físicos no ayudan a educar mejor. Esa es una falsa creencia. Cuando el niño interior es recuperado por un adulto que activa a su padre nutridor, como bien lo dice Alice Miller en su libro El drama del niño dotado, descubrirá entonces en sí mismo la necesidad de vivir de acuerdo a su verdadero yo, y ya no se sentirá forzado a conquistar un amor que en el fondo no puede satisfacerlo, puesto que está destinado a un yo falso, al que ahora empieza a renunciar.
Es posible sanar al niño herido y de hecho es preciso hacerlo si se quiere alcanzar la plenitud. El remedio exige una transformación interior, la adopción de una actitud positiva que apoye y sustente compasivamente al niño interno. ¿No es eso el Padre Nutridor? Si recordamos el ser gentil y amoroso contigo mismo, podremos darle ahora su cabal significado. Es activar a tu Padre Nutridor para desde allí cubrir a tu niño interior. En el niño, a pesar de todas las heridas recibidas, existe un impulso por el cual quiere seguir en el discurrir de la vida, continuar viviendo, porque a veces incluso pudiera ser muy de repente. Se viven momentos gloriosos por los cuales vale la pena pasar por lo que se tenga que pasar. Esos momentos son los que le dan sentido a la vida. Y esos momentos deliciosos en nuestros primeros años siempre fueron generados o apoyados por un padre protector o un padre nutridor cerca, o alguien que cumpliera ese rol. Abandonarse a ser cuidado y contenido, aun por unos momentos, es profundamente equilibrador para la psique en formación o en agitación. Así es que vamos a llegar a un punto clave. Una vez que uno valida al niño enojado y al niño vulnerable, se está listo para ir al encuentro del Padre Nutridor. Cuando un pequeñito es maltratado y sufre abuso de algún modo, contar con alguien, aunque sea por cortos ratos, pueda personificar el rol o el modelo de la figura del Padre Protector o del Padre Nutridor, hará que las heridas emocionales que se tengan sean más tolerables y manejables. La ecuación es simple. A mayor proporción de Padre Protector y de Padre Nutridor en la infancia, menores heridas emocionales. A mayor proporción de Padre Crítico, Padre Consentidor o Padre Ausente negligente, mayores y más profundas serán las heridas emocionales. El método Ser Mejor plantea una solución muy simple también. A mayor Padre Protector y Padre Nutridor, desde el adulto hacia el niño interior, igual una mayor sanación emocional y mayor plenitud en la vida aquí y ahora. Como decía, tal vez hayan sido lapsos breves o esporádicos, pero el experimentar algo así puede generar una experiencia cumbre que dejará una huella profunda en la psique del individuo. Te voy a pedir que sigas evocando jirones de tu memoria, pero ciertamente, como bien dices, ya no de heridas. Escribe sobre las cosas lindas que también te pasaron en tu infancia. Si salen nuevos sentimientos de dolor y necesitas escribir, hazlo. Si no, simplemente obsérvalos y déjalos pasar. De ahora en adelante, cada vez que te llegue un recuerdo o una evocación de alguna herida de la infancia, simplemente apapacha a tu criatura interna. Dile que ya llegaste, que ya estás allí, y observa qué tipo de abuso fue. ¿Emocional? ¿Físico? ¿Verbal? ¿Sexual? ¿De negligencia? ¿De poder? ¿De ausencia? Identifícalo, perdona a quien te lo hizo, suéltalo y dale amor a tu niño interno. Deja ir ese agravio, porque ya no tiene la menor importancia. Al estar protegido por el Padre Nutridor y el Padre Protector, los agravios pasados se olvidan al sentir el descanso de ahora. Ya no tiene sentido. Por eso seguir clavando en las heridas y el desfile sin fin de todas ellas. ¿Importa tener registrada en tu memoria 16 incidentes de abuso? ¿O 28 o 154? ¿Cambia en algo lo que ya sabes ahora? No, ¿verdad? No sé si te das cuenta, pero realmente importante es aquello que viviste, algo que ya pasó. Ahora solo queda el fantasma de lo vivido, pero eso ya no es real. Y tu niño interno ya te tiene, y que tú ya estás aquí para protegerlo por el resto de tu vida. Lo único que importa es todo el amor que ahora tú le puedas dar.
Hazle sentir al Padre protector y al Padre nutridor cerca y verás cómo cambia toda la dinámica. Para tener anclada la vivencia de ser nutrido y protegido, te pido que vayas a una experiencia de este tipo. Todo ser humano, por difícil que haya sido su niñez, encontrará en sus recuerdos instantes de nutrición y protección en la infancia. Por lo tanto, es necesario ahora hacer 2 trabajos importantes. Activar en tu interior los arquetipos del Padre nutridor y del Padre protector para que cuando tu niño interior se sienta asustado, desprotegido, triste y vulnerable, puedas rápidamente hacerle sentir esa contención y esa seguridad amorosa de tu parte adulta. Cuando hablamos ahorita de que es importante dejar de vivir en el pasado, quiero aclarar que esto no es un proceso mágico. Quiero aclarar que no se trata de simplemente tomo la decisión, no recuerdo y todo ese dolor se va a ir. Siempre les he insistido que el proceso de sanación en ocasiones puede ser lento, que es importante tener paciencia, que es importante escucharnos, pero recuerden que la sanación requiere acción, requiere ciertos compromisos que tenemos que hacer con nosotros mismos. Y en ocasiones esos compromisos van a hacer darnos cuenta que hemos estado viviendo mucho tiempo en el pasado, que ese pasado en ocasiones lo utilizamos para de alguna forma justificar la forma en la que nos comportamos o la forma en la que vivimos. ¿Cuántas personas conocemos terriblemente heridas emocionalmente, pero que no buscan ayuda, que no les gusta? Que en ocasiones tienen los medios, porque también entiendo, y yo lo veo mucho en los comentarios y lo respeto profundamente y soy muy consciente de que tenemos problemas de salud a un nivel alarmante, más que todo en Latinoamérica, que la salud emocional, que la salud psicológica no es tenida en cuenta, no, los problemas y las enfermedades psicológicas no se ven como tal, no se les da la importancia que se necesita. Pero también entiendo que hay personas que se justifican y que dicen yo soy así. ¿Cuántas veces ustedes, sus padres, sus abuelos, sus hermanos, teniendo las herramientas para poder sanar, se justifican y dicen yo soy así, me escudo en el dolor, me hago una coraza para tumbar a los demás y para hacerme daño a mí mismo? Entonces, no es desaparecer el dolor de un momento a otro porque es algo que no se va a hacer así de fácil, ojalá fuera así de fácil, pero sí es empezar a mirar y a asumir compromisos, a decir, bueno, ya reconocí qué es lo que me dañó, ya estoy en este camino, pero también voy a empezar a entender que yo no soy ese dolor, que también hay una parte de mí que necesita ser vista, y allí es donde empieza el trabajo con el niño interior. El día de hoy descubrimos cómo activar a tu padre nutridor. Evoca también cuando sentiste al padre crítico de papá o mamá muy fuerte. Bueno, poco a poco vamos construyendo redes de apoyo interno. Para construir ese padre nutridor que todos necesitábamos, les voy a compartir algunas frases, algunas citas. Aquí estoy yo, mi niño. Ya nunca más estarás solito. Estoy aquí para cuidarte y amarte. Pequeño mío, bienvenido al mundo. Me alegro que estés aquí. He preparado un sitio especial para ti. Te he estado esperando. Me gustas tal como eres. No te dejaré por ninguna razón. Tus necesidades me parecen bien. Me alegra que seas un niño o una niña. Quiero cuidar de ti y estoy preparado para ello. Estoy aquí para atender tus necesidades. Tú no tienes que atender las mías. Está bien decir no. Me alegro de que seas tú. Está bien que te permita sentir tu enojo. Resolveremos nuestros problemas. Está bien sentirse asustado. Yo estoy aquí para protegerte. Está bien ponerse triste. No te abandonaré bajo ningún concepto. Puedes ser tú mismo y aún así contar con que estaré contigo para siempre. Te quiero profundamente
mi pequeño niño. Está bien imaginar cosas sin temer que se conviertan en realidad. Está bien que llores, aunque te estés haciendo mayor. Es bueno para ti descubrir las consecuencias de tu comportamiento. Puedes preguntar si tienes dudas sobre algo. No eres responsable de tu padre. No eres responsable de tu madre. No eres responsable de tus hermanos. No eres responsable de los problemas de la familia. No eres responsable del enojo o separación entre tus padres. Pequeño niño, puedes ser tú mismo en la vida. Puedes defenderte. Puedes decir lo que piensas y lo que sientes. Yo siempre estaré aquí apoyándote. Puedes hacer las cosas a tu manera y está bien no estar de acuerdo. Puedes confiar en tus sentimientos. Puedes vestirte como a ti te parezca. Mereces tener las cosas que deseas. Te quiero profundamente, tal y como eres, mi niño interior. ¿Te has preguntado cómo se lleva tu niño interior con la parte adulta de tu pareja? Y al contrario, yo ya les he comentado, y eso lo hemos leído en otros libros, en que en muchas ocasiones nos relacionamos desde las heridas. Cuando somos conscientes de esto, nuestra relación de pareja toma un tono diferente. Entendemos que estamos ante un ser humano que también fue un niño, un ser humano que también tiene sus heridas. Y ojo, esto no significa que las relaciones de pareja son terapia, que tenemos la obligación de sanar a nuestra pareja o que nuestra pareja tiene que sanarnos, porque esto es muy delicado, esto se convierte en un arma de doble filo. Muchísimas veces las personas dicen, es que yo tengo la herida de abandono que me hace dependiente, entonces mi pareja lo sabe y tiene que estar todo el tiempo allí conmigo para que mi herida no se active. Mucho cuidado con eso. Recuerden que tenemos que sanar nuestras heridas de una manera individual para no afectar las relaciones de pareja. Y con esto no estoy diciendo que no se debe de tener responsabilidad afectiva. Obviamente dentro de las relaciones tenemos compromisos y tenemos acuerdos, pero no utilicemos nuestras heridas de infancia para lastimar a los demás ni para manipular a los demás. Si logro reconocer cuáles son mis heridas, que es algo muy importante para poder sanarlas, tengo que empezar a mirar la manera de mejorarme como persona y que esto no afecte la relación de pareja. Las relaciones de pareja todas son diferentes, no hay un manual como para decir esta es la forma como se debe de llevar una relación, porque todo el mundo hace sus acuerdos, siempre basados en el respeto, en el amor y en el acompañamiento y en el crecimiento mutuo, ¿no? Pero como les digo, cada relación es un mundo, pero vamos a hablar de cómo se relacionan ese niño interior con nuestra pareja, con esa pareja adulta, cómo se siente nuestro niño interior con nuestra pareja, si se siente protegido, si se siente atacado. ¿Ustedes han tenido parejas que les recuerdan las etapas malas de su niñez? ¿Han tenido parejas que vienen a recordarles etapas bonitas de su niñez? La luna y el sol simbolizan los arquetipos ideales. Contienen todos los secretos de la existencia en perfecto equilibrio. Lo inexplicable frente a lo resuelto, lo oculto frente a lo evidente, etc. En un análisis psicológico, la luna representa a nuestro niño interior, el personaje que tuvimos que crearnos para sobrevivir en un entorno que era incapaz de comprender. El sol es nuestro ser esencial, el que marca la dirección del desarrollo hacia nuestra propia madurez. La relación entre ellos nos da la medida del desarrollo armónico de la persona en su totalidad. Por eso es natural que al hablar de uno de ellos sea inevitable recurrir al otro en más de una ocasión para que haya una coherencia. Cuando en una pareja se establece una buena conexión entre el niño de uno y el adulto del otro, este último favorecerá el desarrollo y el crecimiento del primero. Se trata de una conexión profunda que puede vivirse como muy significativa.
cómo empoderar al niño interior. A veces miramos atrás, hacia una etapa pasada de nuestra vida, y nos vemos desprovistos de recursos. Decimos, tenía que haber actuado de otra manera. No me defendí lo suficiente. Debería haberle dicho. Ojalá hubiese sido más fuerte. ¿Por qué no estuve más atento o más atenta? Desde la perspectiva del presente, podemos percibir a nuestros yo pasados como torpes o excesivamente vulnerables. Sabemos que vamos evolucionando biológicamente y también crecemos aprendiendo con la experiencia y por modelaje, repitiendo actitudes y patrones de comportamiento de las personas que nos rodean. Lo podríamos explicar por medio de una metáfora. Imagina que todos nacemos con una cesta que nos acompañará toda la vida. Lo llamaremos el canasto de los recursos. Es una suerte que venga ya con uno de ellos dentro, pues un recién nacido cuenta desde el principio con un recurso de interacción poderosísimo, el llanto, tan necesario para la supervivencia del bebé. Más adelante, durante la infancia y la adolescencia, la cesta se va llenando con la sonrisa, el lenguaje, el poder de desplazarnos, anticipar acontecimientos, etc. De todo lo que nos es útil para cubrir las necesidades esenciales, biológicas, intelectuales, afectivas y sociales. Los recursos psicológicos para autorregularnos emocionalmente, reafirmarnos, ser asertivos, estar presentes en la experiencia, escuchar nuestras voces interiores con compasión, integrar sanamente lo que nos sucede, etc., no empiezan a llenar el canasto hasta la etapa de la adultez. Cuando mires hacia atrás y sientas que fallaste, puedes practicar el siguiente ejercicio. Acomódate y cierra los ojos. Visualiza en esa etapa de tu vida, en tu niñez, lo que había en tu cesta. ¿Qué faltaba? ¿Qué hubieses necesitado para actuar de una manera más adecuada? Te invito a continuación a traer a tu imaginación un encuentro entre tu yo pasado y tu yo actual en el contexto en el que sientes que te faltaron recursos y deja que tu yo actual ayude a tu yo pasado con los recursos que hoy tienes en la canasta. Empodéralo. Resuelve con éxito el episodio. Respira y siente cómo esas fortalezas se expresan en tu cuerpo. Para que se grabe bien esta reedición del recuerdo, repite este ejercicio durante al menos una semana. Como decía Berkeley Bertrand, nunca es tarde para tener una infancia feliz. Excava y desentierra tus necesidades ocultas. Haz el siguiente ejercicio con tu niño interior. Imagina por un momento que la niña o el niño que eras entra por la puerta de la habitación en la que estás y se sienta a tu lado. Se acomoda y te mira como si viera en ti a una madre o a un padre. Quizás a ese padre o a esa madre que idealizamos en la infancia, coincida o no con nuestros padres reales. Yo siento a mi niña interior en el centro del pecho, muy cerca del corazón. Es algo parecido al abrazo, pero como si la sensación se concentrara en esa zona corporal. Cierra los ojos y detecta dónde y cómo sientes tú a tu niño o a tu niña interior. ¿Qué imagen tienes de ella o de él? Toma tu tiempo para visualizar y sentir. Ahora que ves y sientes a tu niño o a tu niña interior, te invito a tomar la iniciativa y hacerle una sola pregunta. ¿Qué necesitas? No dejes que tu intelecto se haga cargo del ejercicio. Deja que su respuesta te llegue de ella o de él, de la imagen creada, de la sensación sentida. Acepta la respuesta sin valorarla. No la juzgues, no la cambies por otra.
¿Qué te parece si eso que necesita tu niña o tu niño interior empiezas a dártelo a ti mismo desde hoy, cada vez que puedas, o tal vez al comienzo de este mes? Recuerda, el adulto sana al niño interior. Ser un niño pobre. Es un hecho que soy pobre porque se me da poco. Siento que soy de segunda o tercera categoría. Mis padres me dan poca dignidad de ser. Solo lo justo para ir tirando. A veces me miran y me dan algún destello de amor. Estos destellos me ilusionan. Mi esperanza crece y vuelve a caer la desesperanza. Soy leal a la fuente. Aunque no salga ni una gota, espero el agua. Ser un niño rico. Mis padres confían en mí y me dan lo mejor de sí mismos aun con sus facilidades y dificultades. Me cobijan desde su contacto físico. Son mi casa y me acompañan en mi salida al mundo. Recibo amor porque soy digno de respeto y amor. Soy vida. Me siento valorado y siento mi valor. Se me nutre por lo que soy, no por lo que debería ser. Si le preguntan en este momento a su niño interior qué tipo de niño es, les va a decir si es un niño pobre o un niño rico. Existe un niño interior rico o pobre dentro de ti. La cuestión es qué hacer con él. Es importante asumir de forma plena nuestra responsabilidad y acogerlo. Al final es nuestro adulto el que debe tomar y acoger al niño interior, más allá de los padres originales. El sanar nuestro niño interior nos permite liberarnos de nuestra carga neurótica. Somos hijos del pasado y padres del futuro. Para todo es necesario que nos conectemos con nuestro niño interior, que implica conectar con el dolor original, para poco a poco sanearlo, y para que el pasado deje de interferirnos y podamos vivir de una forma plena. Muchas personas a veces se resisten a conectar con su niño herido, pero es necesario pasar por el sufrimiento para poder soltarlo y oxigenarlo. Las 7 vivencias de John Bradshaw para sanar al niño interior. Según John Bradshaw, el autor de Vuelta a casa, recuperación y defensa de su niño interior, para entrar en la herida del niño interior y sanarlo, se transita por 7 vivencias o estados. Primero, confiar. Para que su niño interior herido pueda salir de su aislamiento, necesita confiar en que usted estará allí para él. Esto pasa por no penalizarlo, juzgarlo o despreciarlo, porque de hecho ya sufrió bastante. Necesita de un aliado que le dé apoyo para superar el maltrato. Esta actitud es la entrada al trabajo. Segundo, aceptar. Esta aceptación implica no minimizar su dolor y no justificar a los padres o racionalizar de qué manera fue avergonzado. El hecho es que su niño fue herido y punto. Es necesario no poner pomada, maquillaje o anestesia al dolor. Aceptar implica exponerse a lo que hay. Tercero, shock. Al conectar con la herida de tu niño interior, es normal que quedes un poco noqueado. Si eres honesto contigo mismo, reconocerás que hay mucho dolor, quizá mucho más del que te esperabas o imaginabas. Al conectarte al dolor original, todo esto es terrible para ti, pero en realidad es una buena señal, porque el shock es el comienzo del duelo. Es natural que te asustes o entres en shock viendo las dimensiones de la tragedia. Cuarto, la ira. La ira es una respuesta al dolor recibido por los supuestos padres que debían ser benefactores, pero quienes no fueron así en muchos momentos. Está bien estar enojado, aunque sea irracional, más allá de las buenas intenciones paternas. Es necesario estar enojado si quieres tomar y defender a tu niño interior herido. El enfado sano defiende algo o a alguien. No tienes por qué gritar o insultar. Es saludable sentirse enojado cuando se siente el maltrato.
lo que es más allá de intenciones o dificultades paternas. Sé que mis padres hicieron lo mejor que como adultos con sus niños heridos podían hacer, a la vez que soy plenamente consciente de que esto me hirió profundamente y que ha tenido consecuencias perjudiciales para mí en mi vida, las cuales algunas perduran y otras son montañas que tuve que escalar con mucho esfuerzo. Desde esta ira tomo mi fuerza para acabar con la dinámica antigua y no tolerar el abuso que dominaba mi sistema familiar. Ahora tengo la responsabilidad de sanar y defender la cura de mi herida. 5. Tristeza. Se entra en el lamento, en la pena por lo que fue y por lo que no fue, por lo que pudo haber sido y no fue posible. Fuimos víctimas. Aquí se entra en la tristeza por la propia infancia y por uno mismo. En esta tristeza reconocemos nuestro sufrimiento y empezamos a destilarlo. El hielo empieza a deshacerse a base de lágrimas secas o húmedas, internas o externas. Fuimos víctimas y fuimos traicionados. Después de la ira viene la tristeza. Lamentamos nuestras necesidades de desarrollo insatisfechas. 6. Remordimiento. Cuando nos afligimos por algo, a veces entramos en preguntarnos qué podríamos haber hecho de distinto. Esto sucede también cuando alguien se muere. El remordimiento aparece con más o menos intensidad. Por ejemplo, tal vez nos hubiera gustado haber pasado más tiempo con la persona fallecida o haberle manifestado quién sabe qué. En este caso es necesario ayudar a nuestro niño interior herido a ver que no había nada que él pudiera haber hecho diferente para modificar el resultado. Su dolor proviene de lo que le hicieron, no es suyo. Como decía Joan Garriga, eras demasiado pequeño para tener culpa. Ríndete, tú eras inocente. La responsabilidad es del adulto. 7. La soledad. En la herida nos sentimos plenamente solos. Fuimos nosotros los heridos, sin acompañamiento ni consuelo posible. Esta es una soledad profunda, como la de nuestra herida. Existe incluso una vergüenza íntima por el abandono o el maltrato de nuestros padres. Nos avergonzamos de nuestras heridas y nos aislamos con ellas. Nos sentimos con poca dignidad de ser. Esta es la soledad de nuestro niño interior, la que debe ser abrazada por nuestro adulto para acabar definitivamente con ella. Necesitamos estar en ella antes de abrazarla y de poder sanar la herida. Mantente en ella, ya queda poco para la cicatrización. En todo caso, había solo un túnel oscuro y solitario, el mío. Para ampliar nuestra conciencia es necesario pasar por nuestro túnel para poder salir de él, y sin duda nuestra herida infantil nos limita si no trabajamos en ella. A veces es imprescindible transitar el sufrimiento para salir de él. Yo sé que cuando hablamos de sanar a nuestro niño interior, cuando hablamos de sanar las heridas, nos da susto, nos da miedo. Sentimos que para qué revolcar en el pasado. Se mira hacia atrás para sanar, porque lo que no se sana, se corrompe. Lo que no se sana, daña también a las personas importantes para nosotros. Y bueno, espero que les haya gustado, me cuentan en los comentarios cómo les fue con los ejercicios. Nos vemos en otro directo, nos escuchamos en otro podcast. Adiós.